Saludos, señores, aquí de nuevo el poder de la salud, el poder de la tarde. Estamos aquí, tenía mucho no me veían, por lo menos aquí en estudio, pero yo mando mis videos. Estamos con el doctor Josué Hernández y también tenemos aquí el presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, el doctor Eliezer Jiménez. Es así, ¿no? Sí, que lo vamos a entrevistar, pero vamos en este primer pedazo, segmento, para que usted analice a nosotros. Doctor, ¿qué tal? Cuénteme. Excelente, Pedro Ángel, bienvenido. Es bueno verte por aquí. Agradecer a todos los que están detrás de su televisor el siempre apoyo que nos dan los martes a esta hora en su mejor opción de salud, el poder de la salud. Doctor, hubo varias designaciones. El presidente Luis Abinader designó a varios funcionarios, incluyendo, me parece, que amiga suya, emergencióloga. Yo estoy feliz. ¿Están felices? Yo estoy feliz, Pedro Ángel. Es un orgullo el decir aquí que ha sido nombrada como viceministra de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental la doctora Gina Estrella Ramia, una emergencióloga egresada de nuestro programa en Plaza. O sea, nos formamos juntos ahí, por eso me siento como emergenciólogo y aquí gracias a Dios también está nuestro presidente de la sociedad, el primer emergenciólogo que llega a una posición tan importante a nivel ministerial. Doctor, pues usted es jovencito presidiendo esa sociedad. ¿Usted ya asumió ese electo? No, ya tenemos aproximadamente 3 meses. Nos Sí. unimos a la felicitación. Siempre los emergenciólogos estamos demostrando que donde estamos damos la talla. Muchas subdirecciones de la mayoría de hospitales están siendo ocupadas por emergenciólogos porque estamos capacitados en eso, en gestionar y en manejar recursos de la manera más óptima. Sí, valga el reconocimiento a usted como sociedad, porque en los últimos años ustedes han estado mucho en la opinión pública planteando la necesidad de que los hospitales reciban, se designen emergenciólogos, no solo en la capital, como ha sido siempre, sino a nivel nacional, y lo han logrado. Y me parece que también ustedes ya pueden, gracias a un acuerdo del Colegio Médico, ustedes pueden, ustedes reciben códigos para dar servicio a través de las ARS. Hemos hecho acuerdos con algunas, principalmente con ADARS, las ARS que están dentro de ADARS, más no así, por ejemplo, ADIMAR, que no nos recibe, ninguna de ellos todavía. Pero sí hemos dado pasos para seguir cobrando por esos servicios. A nivel de salud pública, nosotros hemos sentado y el Estado le agradecemos de que nos ha tomado en cuenta respecto a que somos una pieza clave en la disminución de la mortalidad de las enfermedades principales, síndrome coronarios, eventos cerebrovasculares, pacientes politraumatizados y en disminución de la mortalidad materno-infantil. El emergenciólogo representa una pieza clave en cuanto a estos temas. Doctor Josué Hernández, ¿cómo está el día a día en salud? Muchas informaciones yo tengo. Hay mucha información, Pedro Ángel, hay mucha información. Yo quería recalcar, de repente uno busca cosas en el internet y hoy encontré algo que me llamó mucho la atención, el caso de un señor de 88 años que falleció en Australia. Pero ese señor tiene la particularidad, dice que salvó más de 2 millones de niños. Sí. Con Este el tema señor del él donaba sangre y identificaron dentro de su sangre un factor importante que evitaba el tema del sangrado en niños. Wow. Y este señor, desde los 18 años hasta los 88 años, donando sangre cada 2 semanas, con ese factor salvó más de 2 millones de bebés. Wow, eso es increíble, eso es un cifra punto que... significativa. Increíble, de verdad que sí. Significativa, o sea que... ¿Y él no era médico, no? No, era un ciudadano. no, un ciudadano que se identificó que tenía esa particularidad y todo el tiempo colaboró con la donación. Con la donación. Es así, es así. Miren qué interesante. Señores, antes de entrar en materia con el presidente de la Sociedad de Emergenciología, vamos a tirar ahí el video resumen de las principales informaciones, pero antes de que me tiren ese video, quiero decirle que el tema que está en el tapete es que, bueno, hay 2 temas en el tapete. Lo primero es el match que han tenido el presidente Luis Abinader y el presidente del Colegio Médico sobre los acuerdos, porque ayer el Colegio Médico en la mañana ofreció una rueda de prensa donde pedía que se le aumentara las pensiones a los médicos pensionados y jubilados y se quejaba de que fueron como dejados fuera del acuerdo
y entonces el presidente Luis Abinader en la tarde, en la semanal, le respondió al Colegio Médico de que eso fue una petición que llegó a último momento, que ya el presupuesto nacional tiene contemplado lo anterior y eso habría que valorarlo. ¿Qué ustedes piensan como médico? Yo como médico y como joven veo esto con miedo, en el sentido de que no es posible que una persona luego de una vida productiva, en vez de estar pensando en retirarse a un lugar, a una casa de campo o algo, lo que tengamos que estar pensando es en un segurito de salud que valga la pena y en un dinerito para poder llegar al día a día. Yo como joven lo veo con mucha pena. Bueno. Felicito la decisión, pero al mismo tiempo creo que deben de hacer más. Ok, vámonos con el resumen, que ahí incluimos esa información también. Adelante, señores de la producción. Saludos, nuestra plataforma Resumen de Salud presentó el calendario Farmasalud, una agenda médica con congresos médicos, fechas conmemorativas a la salud y otras informaciones útiles para el sector salud. El presidente Luis Abinader aseguró que cumplió los acuerdos con los médicos, mientras el Colegio Médico les reclama reajuste de pagos a los galenos pensionados. La DIDA pidió a médicos y pacientes denunciar ante esa institución los cambios de medicamentos oncológicos que hacen las ARS sin tomar en cuenta la receta. Y un estudio reveló que el 68% de los dominicanos tiene alto índice de masa corporal y el 33% está en sobrepeso. Señores, la Asociación Dominicana de Empresas Farmacéuticas, Infadomi, apuesta a que las firmas extranjeras de la región vengan al país a llevar su proceso de producción por las ventajas competitivas que tenemos. En agenda el próximo viernes, durante todo el día, la Sociedad de Urología tendrá un simposio sobre salud sexual en el Hotel Catalonia. Finalmente, la influencer Nasla Bogar habló maravillas de Médico Express, un centro de salud de alto nivel ubicado en la avenida San Isidro de Santo Domingo Este. Invitamos a ingresar a la cuenta de la influencer. Más informaciones en Resumen de Salud. Síganos en nuestro canal de YouTube, Resumen de Salud, y también en nuestro Instagram, resumendesalud.do. Señores, de verdad, gracias. Les repito que estamos agradecidos del hecho de que estén apoyando este programa, su mejor opción a esta hora, el poder de la salud. Como bien dijo Pedro Ángel al principio, hoy tenemos un invitado muy importante. Es el presidente de la Sociedad de Emergenciología, el doctor Eliezer Jiménez, a quien les agradecemos el hecho de que esté aquí con nosotros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por segunda vez ya en este lugar muy acogedor y gracias por la invitación. Yo como emergenciólogo Pedro Ángel me siento como en mis aguas. Familia. Y en las últimas gestiones de la Sociedad de Medicina de Emergencia hemos avanzado mucho como sector. El doctor Eliezer Jiménez ha venido trabajando en las últimas 2 gestiones de la sociedad y como emergenciólogo nos sentimos orgullosos de los objetivos y metas que han conseguido. Nos gustaría escuchar un poquito, doctor, un resumen de esos logros que han conseguido como sociedad. Bueno, como sociedad ya habíamos hablado del asunto de que ya de la parte económica para los emergenciólogos hemos logrado algunas negociaciones con las ARS. Hemos logrado que muchos emergenciólogos que todavía no habían tenido cambio de designaciones se hicieran, pero nosotros como sociedad principalmente nos estamos centrando en qué nosotros podemos darle a la población. Y desde que empezamos a hacer enlaces con la Sociedad de Cardiología de los egresados del Salvador Luis Gautier, e hicimos una actividad en donde hablamos de trombólisis en síndrome coronario. El emergenciólogo desempeña una parte importante y crucial en cuanto al síndrome coronario, al manejo de estos pacientes, porque en esos 120 minutos que hay que hacer una trombólisis, va a marcar la diferencia entre que ese paciente a los 20 años, a los 30 años, desarrolle una insuficiencia cardíaca que después no pueda trabajar, no pueda realizar sus actividades de manera productiva. Pero un segundito, doctor. Lo que usted está diciendo es muy importante.
pero nosotros aquí nos gusta como llevarle la información lo más aterrizada posible a nuestros televidentes. Sí. La causa más frecuente en el mundo, señores, es el infarto agudo al miocardio. La gente se muere de eso, es la causa más frecuente. El doctor acaba de hablar de una intervención que se hace en el paciente que puede tener un infarto agudo al miocardio. Sí. ¿Cuáles serían esos síntomas que hacen que un paciente llegue a la emergencia, que pensemos que puede tener un infarto y podamos usar esa intervención que usted mencionó? Sí, bueno, los pacientes que con síndrome coronario tienen muchos síntomas, pero dentro de los principales es un dolor torácico. Un dolor torácico que por lo general es en el lado izquierdo, irradiado al cuello, al hombro. No siempre presentan esa sintomatología, a veces simplemente presentan un singulto o lo que la gente le dice un hipo. Un hipo persistente, tú tienes que tener una voz de alerta, no es tan simple como tomarte un poco de agua y ya. Debes de acudir al médico para que te evalúen. Pero algo que tengo que recalcar es que el Estado como ente de salud ha hecho un gran paso. Los hospitales tienen el medicamento para trombólisis gratuita, o sea, los pacientes, no importa el grado económico que tengan, pueden asistir a ese lugar. ¿Pero todos los hospitales del país o solo en la capital y en Santiago? Por ejemplo, San Cristóbal cuenta con el medicamento, Baní cuenta con el medicamento. Se ha llevado a las provincias. ¿Por qué razón? Porque el tiempo que dura un paciente de trasladarse de Azua a la capital ya no da tiempo para hacer la angioplastía, que es el cateterismo que todo el mundo conoce. Entonces, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, se implementó este programa y ese medicamento está ahí disponible para hacerle la trombólisis de manera farmacológica. Eso te da tiempo a que ese coronario, ese vaso se reperfunda. El corazón, tiempo es corazón, mientras más tiempo se pierde, más masa cardíaca se pierde, y hemos avanzado mucho, por eso me siento contento de la especialidad que hemos tomado. Doctor, ¿y cuáles son las consultas más frecuentes o los eventos más frecuentes con los que asisten los pacientes a las emergencias? Bien. La causa más frecuente de consulta es el dolor, independientemente del lugar, cabeza, del pie, de la independientemente del lugar. Ahora bien, las causas de emergencias que comprometen más la vida de un paciente, los principales motivos de consulta son pacientes con mareo, pacientes con dificultad respiratoria y el dolor torácico. Son causas de alerta que hacen que nosotros se disparen las alertas y abordemos el paciente de manera inmediata. Ok, y ese dolor tiene algún riesgo de muerte cuando el paciente llega a la emergencia, si no se aborda en lo inmediato. Claro, el dolor torácico es una de las causas de dolor que hay que abordarla de manera inmediata según las comorbilidades que tenga el paciente. Y dependiendo de ese abordaje va a depender el manejo y el pronóstico de ese paciente. Por eso es la importancia de que nosotros como emergenciólogos hemos hecho concientización sobre el manejo de los pacientes con síndrome coronario. Y hay algo importante, que lo que yo en el 2015 lo veía en los libros, que no se hacía, código ictus, aquí en el país se está implementando. Y se está implementando con la clase pobre. ¿Qué es un ictus, doctor? Un ictus es un evento cerebrovascular, puede ser de diferentes formas. La mayoría pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Lo que la gente le dice trombosis cerebral. Trombosis cerebral. Exacto. Cuando un paciente anteriormente le daba eso, como dice la gente, le daba una trombosis, se le moría a un lado, ya ese paciente estaba condenado a estar en una silla o a depender de su familia. Ya eso no es así. Ya se están haciendo esfuerzos, y eso hay que reconocerlo, de implementar el código ictus en el país. Hay lugares donde se hace trombólisis desde hace mucho tiempo, Plaza Sedimat, se hace en plaza, pero ya hay centros que con el apoyo del seguro público, del SENASA, quieren implementarse. Nosotros como emergenciólogos, precisamente una de la razón por la que estoy aquí es esa. Tenemos una actividad en Santiago el 12 de abril, un taller sobre código ictus. ¿Cuál es el abordaje inicial? ¿Cómo nosotros podemos influir en que ese paciente ya no esté condenado a quedarse sentado en una silla o a estar encamado? Eso es algo maravilloso, ver cómo un paciente llega con una mano que se le cae,
la desviación de la comisura labial hacia un lado y arrastrando un pie, y luego de hacer esa intervención el paciente llega caminando y puede hacer su vida de manera adecuada. Eso es cambiarle la vida a una persona. Y nosotros como emergenciólogos, esa es nuestra función. Pedro Ángel, el doctor está tocando dos problemas de salud que son tiempo dependientes, que mientras más temprano nosotros lo identifiquemos, ese paciente puede tener un mejor pronóstico. En el primer caso habló del tema del dolor de pecho, probable infarto agudo del miocardio. Ese paciente, mientras más temprano llegue a un sitio donde le hagan un electrocardiograma que puede definir tratamiento, le pueden poner el medicamento que dice el doctor, que lo que hace es que rompe coágulos. Y si el vaso sanguíneo, una coronaria del paciente estaba tapada, este medicamento puede romper ese coágulo y permitir que al corazón le llegue la sangre adecuada. Y la segunda patología, que es muy frecuente, que todo el mundo puede o conoce a alguien que haya hecho una trombosis cerebral, es importante porque todo lo que implica tratamiento también es tiempo dependiente. Lo ideal es que este paciente llegue a un sitio donde identifiquen el problema y tengan la probabilidad de hacer una tomografía. Una tomografía, porque la tomografía es que define si este paciente puede o no usarse el medicamento que menciona el doctor para romper un probable coágulo o diluir un probable coágulo. Sí, ustedes hablan como médicos, yo ahora voy a hablar como paciente, y es que lo que se ha avanzado, doctor, en los últimos años, gracias a esa lucha que tiene la Sociedad de Emergenciología, de que se nombren emergenciólogos, que se designen emergenciólogos en las emergencias, valga la redundancia, porque antes había muchos médicos generales y hasta pasantes. Bueno, de hecho aquí estuvo la semana pasada el doctor Mario Lama hablando de la apertura del hospital nuevo traumatológico en Asua. Y mencionó que dentro de esos profesionales que necesitaban con urgencia contratar estaban los emergenciólogos. Sí, y esa lucha que ustedes han tenido, yo hablo como paciente ya. Yo la vi a viva luz, vamos a decir, porque hace aproximadamente 9, 10 meses nosotros tuvimos un accidente de tránsito y nos atendió un emergenciólogo oportunamente cuando llegamos al hospital. Tenemos una llamada. Adelante con su pregunta, por favor. Buenas noches. Sí, adelante con su pregunta para los doctores. Buenas noches. Mi nombre es Juan Alberto. Yo soy de San Pedro de Macorís. Adelante con su pregunta. A mí el día 8 del año pasado me hicieron un cateterismo. Sí, le escuchamos bien. Adelante. Pero hoy yo tengo un dolor en el pecho, del lado del corazón, que no me quiero levantar de la cama. Doctores, pregunta para ustedes. Muchas gracias por su pregunta. La respuesta es llame al 911 y arranque para el médico. No se quede acostado ahí. ¿Qué puede estar pasando ahí? Una de las complicaciones de colocarse hacerse un cateterismo, que posiblemente le hayan colocado un stent, es que ese stent se vuelva a ocluir, se trombose y puede producirle otro infarto. Entonces lo correcto es que frente a ese cuadro, si tiene dolor, debe de acudir al médico inmediatamente. Y sobre todo si es un dolor que inició en reposo o si es de inicio reciente. Con los antecedentes que tiene, es un paciente que sí o sí tiene que ir a una emergencia donde lo evalúen. O que vaya al 911, porque tengo entendido yo como paciente que el infarto no avisa. Atención, amigo, oiga la recomendación, vaya a una emergencia urgente o llame al 911, que usted puede estar en la antesala de algún segundo infarto, es así, ¿no? Sí. Bueno, pues yo les decía a ustedes también que yo tuve una experiencia muy positiva, porque hace unos 10 meses tuve un accidente en moto, hacía motoaventura, ¿no? Y tuvimos un accidente en la cumbre, nos llevaron, el 911 llegó a tiempo, 20 minutos, y nos llevaron al Rodolfo de la Cruz, que es un hospital, digamos, a las afueras de la ciudad, ¿no? Y por tanto no tiene el foco de atención, o no debiera, o uno entiende. Y nos recibió un emergenciólogo y nos mandó a hacer las imágenes de una vez, y ahí el sistema todo rápido. Y nosotros incluso escribimos un artículo donde valoramos eso, porque si lo recibe un médico general, o un estudiante, un pasante,
se ve de todo en este país. Otro gallo cantaría. Doctor, pero hay otro tema que no podemos dejar pasar por alto. Usted sabe que las muertes por accidentes de tránsito son una epidemia en el país, sobre todo que alrededor del 70% de los accidentes de tránsito involucran un motorista. Y también un estudio reciente determinó que el 80% de los motoristas de este país no usan casco protector. Entonces, ¿con qué frecuencia ustedes en las emergencias reciben accidentados de tránsito? Ese es nuestro día a día. El día a día de nosotros en las emergencias es accidente de tránsito. Y lo más penoso es que son personas en edad productiva. Hubo una publicación que hizo el IDOPRIL. Las muertes por accidente de tránsito son catastróficas, o sea, las personas se destruyen. Pero hay otro grupo de población que es que hay que ponerle atención también, que son a esas personas que luego del accidente no mueren, porque son unas personas que ya están condenadas a una lesión que va a durar años para recuperarse. Okay. Y según el IDOPRIL, en el 2020 hicieron una publicación que aproximadamente 30,000 accidentes de tránsito eran reportados de solamente motocicletas. Y se gastó aproximadamente 3.370 millones de pesos en esa recuperación. Y esa era una persona que tenía un trabajo, por ende reportaron al IDOPRIL, tenía un trabajo o tiene un trabajo, y eso era un costo en salud, aumentan el costo en salud. El Ney Arias Lora hizo una publicación, el director, que un paciente en cuidados intensivos tenía un gasto aproximado entre 300 y 700 mil pesos por día cama. O sea, sabemos que los accidentes de tránsito, las personas, dependiendo del tipo de vehículo, son catastróficos. Si es en autopista, casi siempre todos son en vehículos de 4 gomas y mueren lamentablemente, y la mortalidad es muy alta. Mundial, aproximadamente 100,000 personas. Nosotros aquí en el país, aproximadamente 78,000 accidentes de tránsito por año, entre 2019 y 2023. Se ha hecho un pacto por la movilidad, se ha intentado concientizar a la población, y hay cosas que hay que saber hacer, y una de ellas es tener mano dura. Mano dura en el sentido de que si los accidentes de tránsito, en las provincias que más accidentes de tránsito tienen son Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Vega. Esos son los puntos donde más accidentes hay, y la frecuencia es entre sábado y el lunes. Y sábado y el lunes. Entonces, jóvenes calibrando, conociendo esta estadística, nosotros debemos de cumplir la ley, hacer que la ley se cumpla por encima de quien sea. No es posible que un niño entre 12 y 16 años salga de un colegio en una motocicleta. No, porque la ley no lo permite. Tienes que tener un permiso para conducir un vehículo de motor. Entonces, todo eso, lo mismo que le exigen a usted para tener un vehículo, que nosotros tenemos que todos los años salir corriendo para renovar eso. Yo entiendo que esas son de las medidas que se deben de tomar. Es importante también decir a la población que el país tiene metas de disminución de mortalidad por accidentes de tránsito, sí, de un 50%, de aquí al año 2030. Por eso ustedes ven que a nivel de sector salud se están inaugurando centros de trauma para tratar de colocar hospitales especializados en trauma en toda la geografía nacional. Eso es lo que el Estado está haciendo, pero a nivel de sociedad especializada, a nivel de lo que es sociedad de emergencia, los emergenciólogos se están involucrando en los diferentes aspectos que tienen que ver con una adecuada calidad de atención en las salas de urgencia. Se están involucrando en la parte que tiene que ver con la gestión misma de las salas de emergencias, y ya además están haciendo subespecialidades que apoyarían el trabajo de la sala. ¿Nos podría hablar un poquito más de eso, de todo lo que se ha avanzado? Sí, nosotros como emergenciólogos estamos tratando de avanzar respecto a la formación como especialistas. De por sí nos formamos en gestión de salas de emergencia. Un emergenciólogo sale siendo un gerente de esa sala de emergencia, pero se han hecho subespecialidades como la área de sonografía de emergencia, se está haciendo ahora para los cirujanos, cirugía de trauma. Estamos haciendo enlaces para tratar de implementar la subespecialidad en emergencia y cuidados críticos obstétricos.
¿Por qué razón? Porque esa ciudadana, esa embarazada que tuvo un accidente en la calle, el manejo integral de esa paciente es muy distinto a un paciente normal. Lo mismo que una materna que está en Dajabón, Monteplata. Y respecto a eso, la solución de aumentar el servicio de asistencia de emergencia, tengo que hacer un llamado de atención respecto a una situación que está pasando. No podemos esperar que se gradúen la cantidad de médicos que se necesita para el sistema. Entonces tenemos una situación, la duplicidad. Es un asunto que tenemos que nosotros hacer un llamado a los emergenciólogos, lo que queremos es trabajar. ¿Qué es la duplicidad? Cuando un emergenciólogo está trabajando, por ejemplo, en un hospital descentralizado, y va y solicita un trabajo en el Estado, en otro hospital, le dicen que no puede porque por ley, porque ya es una ley, no puede tener dos trabajos para una misma institución. Okay. Y yo entiendo que en un momento determinado eso se utilizó para muchas situaciones que habían, porque siempre hay algo que se esconde. Botella, doble nómina, sí, estamos de acuerdo con eso. Pero ese emergenciólogo que quiere trabajar, necesita trabajar. O sea, no es pidiendo una pensión de sobrevivencia, no es pidiendo que lo nombren sin ir a trabajar, es trabajo. Nosotros lo que queremos es trabajar. Ese hospital de Asua debió estar abierto ya, pero no hay emergenciólogo. Y los que tal vez quieran ir, tienen un trabajito en un sitio, tienen un trabajito en otro lugar. Entonces, nosotros el otro día tuvimos una situación en un hospital ahí en el este, que la doctora tiene 10 años trabajando ahí. Emergencióloga. Emergencióloga, y no te podemos nombrar porque tú estás en un hospital descentralizado, sí, pero durante esos 10 años yo estuve ahí desempeñando una función y ahora tú me quieres sacar. Trabajan por contrato en ese caso, ¿no? Entonces, esa es una realidad que se debe de estudiar desde el punto de vista logístico. Es verdad que hay una necesidad. ¿Quieren hacerlo así? Bueno, vamos a ofrecerle unos contratos por tiempo definido, con su garantía, porque el problema es que yo te contrato por nómina interna, pero no te doy garantías de nada, no te doy prestaciones, no te doy seguro, no te doy nada y te tengo prácticamente en condiciones de esclavitud, pagándote por debajo de lo que se le paga a todo el mundo. No queremos nombrarte, bueno, vamos a contratarte, vamos a ofrecer una línea de contrato por un tiempo definido que quien lo acepte sabe que está haciéndolo bajo esas condiciones. Y así el hospital de Jarabacoa que se inauguró y el hospital de Asua que se necesita, estuviesen funcionando por lo menos las salas de emergencia, que son lo principal, y la de cuidados intensivos. Hay que tomar una decisión, Pedro Ángel, a nivel país, hacer un censo de cuáles son los profesionales que necesitamos y involucrar a muchos sectores, incluyendo el sector de formación, las universidades, porque a medida que se van habilitando o inaugurando hospitales nuevos, tú vas a necesitar recursos humanos. Así es. Y muchas veces, nosotros que estamos en salud, conseguir recursos humanos de calidad es un poquito difícil. Y es una necesidad país, hacer un censo nacional de todos los profesionales, saber dónde están y ver cómo podemos nosotros avanzar para tener los profesionales que necesitamos. Creo que tú has hecho un trabajo en relación a eso también. Sí, claro. Yo haría la pregunta siguiente. ¿Cuál es el atractivo que tiene un profesional que se formó aquí de irse a un campo a trabajar? De irse a Asua precisamente. Aunque me parece que el Servicio Nacional el de incentivo Salud por distancia, el ¿no? incentivo por distancia no a todos les sale y no es el atractivo porque lo que tú gastas en riesgo de traslado, como sabes, ya hablamos de los accidentes de tránsito, entonces tú exponerte ya sería otra cosa. Entonces, mientras más lejos, tú tienes que valorar que tienes que mudarte hacia ese lugar. Entonces, es todo un proceso de logística que se debe de sentar. Mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecerle un complejo habitacional a un grupo de médicos que sean jóvenes, solteros, que nada más tengan a su papá en el sur profundo. Vamos a hacer un complejo, vamos a darle facilidades de vivienda barata, en buenas condiciones, y se pueden quedar ahí, trabajar. Y de su trabajo, de lo que trabajen en el ministerio, le vamos a descontar. Bueno, sí, algún incentivo real. Doctor, yo quiero hacer una pregunta que no podemos dejar de pasar antes de que terminemos el programa.
Ustedes saben que las emergencias se llenan de gente muchas veces, sobre todo en las metrópolis, la capital Santiago. Y los pacientes, cuando llegan a una emergencia, sienten, los pacientes y sus familiares sienten que su dolencia por la cual acudió a la emergencia Es la importancia. es la importancia. ¿Cómo? Ustedes tienen un lenguaje técnico, se llama triaje. Sí. ¿Cómo ustedes manejan eso, por un lado? Y segundo, háblenle ustedes a los pacientes, al público, de cuáles son las dolencias que hay que atenderme de una vez. O usted puede esperar un minuto o puede esperar 10 minutos. Más que darle una clasificación de si usted le hace esto, tiene que esperar aquí, tiene que esperar allí, hay enfermedades que son clínicas que pudiesen ser sencillas. Un simple dolor de cabeza puede ser ese simple dolor de cabeza, pero también puede ser un evento cerebrovascular hemorrágico. Ese simple mareo, pero hay cosas, dependiendo de la edad, dependiendo de la condición de salud. Si usted se estuvo caminando y tropezó con el mueble de su casa y se llevó una uña, usted puede esperar. Puede esperar tranquilo, se controló su hemorragia. Mientras tanto, esa señora, que ese pacientico que se siente mal, que está mareado, puede ser que esté haciendo un evento cerebrovascular y hay que atenderlo inmediatamente. Mi consejo para los familiares y para los pacientes es primero entender que las emergencias no se va por turno, sino por orden de prioridad y que esa prioridad la hace un oficial de triaje que va a valorar su edad, su aspecto físico, cómo usted luce, cómo usted está hablando, porque muchas veces ese pacientico que llega en silencio, llega callado, está pasando por una situación que si tú no le atiendes a tiempo, muere. Muere, ok. Sí. Entonces, lo que el doctor, yo entiendo que quiere decir es que hay momentos donde la atención de emergencia tiene que ser ahora ya, porque es demasiado evidente. Usted llega convulsionando, con un balazo en la cabeza, sangrando por todos lados, es más que evidente que hay que atenderlo ya. Pero hay situaciones donde no, por eso es la importancia de tener un personal entrenado en identificar tempranamente esas patologías de salud que ponen en peligro la vida del paciente y que no son tan evidentes. Ahí es que necesitamos el profesional, de verdad. Una de las causas también, igual, como emergenciólogo, mi deber es hacer ese llamado de atención, que una de las causas de la saturación de los servicios de emergencia no son los pacientes de emergencia muchas veces. La mayoría de esos pacientes acuden a la emergencia porque te ponen una cita para 3 meses, para 6 meses, te ponen una cita y a veces no. La mayoría de personas cuando van a un hospital por donde primero pasan es por la emergencia. Por la emergencia. ¿Por qué razón? Porque a veces hay situaciones que involucran tiempo, que ellos dicen, bueno, déjame pasar por ahí que me vea un médico. Y nosotros nos vemos involucrados en eso. Las emergencias de nosotros la mayoría de veces están llenas, pero son de pacientes que están ahí en espera de un espacio en una sala. Precisamente para eso tenemos mañana una reunión en la DAE, que nos ha dado mucho apoyo respecto a eso, para esa logística de los traslados de los pacientes. La DAE es la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias. Ellos son los que manejan las ambulancias. Las ambulancias. Sí, mira, en relación a lo que dice el doctor, también es importante recalcar que muchas veces el emergenciólogo ve al paciente, lo estabiliza y llega a un punto que ese paciente necesita una cama de ingreso. Pero la cama no está porque el hospital está lleno. En el año 2020 en este país se necesitaban 3 camas de hospitalización por cada 100.000 habitantes y habían 1.5. La mitad. Dato, espérese. 3 camas de hospitalización por cada 100.000 habitantes. Y había 1.5 en el 2020. Por eso es que no aparecen camas cuando uno va y meten a uno en la emergencia hasta que aparezcan. Es así. Sí. Nosotros tenemos pacientes de larga estancia que duran 1, 2, un mes, 2 meses. Otra realidad que tenemos es esos pacientes indigentes también, las salas de emergencia se convierten en un área de asilo para esos pacientes indigentes, que siempre hay un buen samaritano que activa el sistema, pero no se va con el paciente a seguir dándole la ayuda. Activa el sistema, el paciente es trasladado, se le resuelve el problema, pero no tenemos a dónde derivarlo. Sí. A veces esos pacientes se quedan ahí por días. Sí, a veces los familiares también no aparecen. No aparecen los familiares. Y nosotros vivimos esa realidad. El emergenciólogo es una de las especialidades médicas que menor probabilidades de sobrevivencia tenemos. Nos morimos más jóvenes, nos enfermamos más y nos deprimimos más. Sí, por eso las condiciones de trabajo no son las mismas. Y nosotros siempre hemos venido, dentro de las cosas que queremos reclamar y queremos luchar, es
que no nos pueden medir con la misma vara que se miden todas las demás especialidades respecto a cumplimiento de horario, porque no es lo mismo un servicio en una sala de emergencia donde tú tienes que estar manejando todas las situaciones que mencionamos ahora, a tú estar sentado en un consultorio y ver 10, 15 pacientes y después terminaste. O sea, no es la misma realidad la del emergenciólogo. Por ende, debe de haber una regulación de las áreas críticas, de las áreas cerradas en salud respecto al horario. Doctor, yo quiero centrarme unos minutos en los pacientes pediátricos. Y para hacerlo y resumirlo bien, yo le voy a hacer una especie de checklist a usted, que usted solo me conteste sí, no. Cuando se llega con un niño, digamos menos de 10 años, a una emergencia, niño o niña, ¿qué requiere una atención grave? Recuerde, checklist, sí o no. Un pacientico que llega con diarrea, ¿hay que atenderlo urgente? Sí, no. Sí, no. No, sí o no, le pregunto yo. Sí o no, o sea, ambas cosas. Bueno, es que le voy a responder eso, todas las preguntas con una cosa. En pediatría hay algo que se llama el triángulo pediátrico. ¿Qué es eso? Que tú tienes que ver en el paciente el aspecto, la coloración y qué tan activo esté. Porque por eso le dije sí, no, porque esa diarrea puede ser que el pacientico llegara caminando, luce bien, no luce pálido, no luce nada y puede esperar. Pero también está la otra diarrea donde ese niño está hipoactivo, tiene la piel pálida, la mucosa pálida, no se siente bien, entonces ese hay que atenderlo rápido. Okay, por eso en pediatría hay que evaluar el aspecto, las condiciones en las que llega el paciente y valorarlo. Y el pacientico, que es muy frecuente eso, que llega con una caída y tiene un chichón, eso es muy frecuente en los niños. Un chichón no lo lleva a una emergencia, hay que atenderlo urgente. O sea, el chichón es cuando la protuberancia. Sí. ¿No? O sea, hay que atenderlo de manera urgente, pero todo va a ser en orden de prioridad. Okay. Si usted me pone ese y me pone la diarrea, dependiendo de las condiciones en las que esté el paciente, debo de atender a ese, porque ese puede estar haciendo un hematoma subdural, puede estar convulsionando, puede tener historia de convulsiones o puede tener todo, pero en realidad es difícil encasillar las cosas en función de su prioridad, pero vuelvo y le digo que todo va a depender de la pericia del médico, porque por eso es la importancia de los emergenciólogos en la sala de emergencia, porque podemos valorar qué podemos resolver primero y qué puede esperar. Pedro Ángel, mira, así como dice el doctor Alejandro Cambiaso, el tiempo en televisión es un tirano. Entonces nos queda un minuto, nos gustaría que el doctor resuma en ese minuto qué cosas priorizará él como presidente de la sociedad en este año para que los demás especialistas del área vean para dónde va su sociedad este año. Seguirnos formando, seguir formando un personal capacitado. Como siempre lo digo, el emergenciólogo es el SWAT de la sala de emergencia, es quien debe de estar preparado y entrenado para darle respuesta a la ciudadanía frente a lo que sea. O sea, nosotros debemos de estar ahí y para eso nos estamos capacitando y vamos a capacitar a nuestros asociados para que nosotros podamos dar un servicio a la sociedad de calidad. ¿La próxima actividad, doctor, cuándo es? En abril, 12 de abril en Santiago. Allá nos vemos, compañeros. Pedro Ángel. Bueno, pues como te acaba de decir, que es una recurrente sentencia del doctor Alejandro Cambiaso, en televisión el tiempo es tirano y acaba de imponerse la tiranía. Nos vemos la próxima semana. Nosotros estamos todos los martes en El Poder de la Salud, del Poder de la Tarde, y además recordarle que estamos en YouTube, estamos en Instagram con el nombre del Poder de la Tarde, y que este es el programa de televisión más posicionado y visto a nivel nacional con temas de salud. Bye. Muchísimas gracias, doctor, por venir. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias.